Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video voy a realizar el análisis final a la gala de coronación de la nueva Miss Universe Colombia 2023, Camila Abella. Lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que pienso de ella rumbo a este próximo Miss Universo a realizarse en El Salvador. ¿Te gustó o no te gustó a ti la gala de coronación? ¿Te gustó o no te gustaron los resultados? Pues los espero en los comentarios y vamos a comenzar. Daniel Ramos presenta. Primero tengo que iniciar felicitando a la organización por el buen manejo de contenido en redes sociales durante la gala de coronación. Nos mantuvieron al tanto de todas las cosas que iban sucediendo con fotografías tras bastidores de las candidatas en traje de baño, en traje de opening, en traje de gala. Me encantó. Sentí que estaba viendo la cuenta de Miss Universo posteando y entonces creo que eso es un plus que deberían tener todas las organizaciones nacionales, no solamente esta, aunque hay otras organizaciones como el Miss Venezuela que también hace este tipo de manejo de redes sociales al instante y se agradece porque nosotros los que creamos este tipo de contenido lo necesitamos para empezar a analizar y hablar de las chicas. También tengo que hablar de los animadores. Yo amo a Valeria Ayos y la apoyé muchísimo en el Miss Universo, pero se notaba la novatada, esta animación que por supuesto no estuvo nada bien. Su compañero súper acartonado, igual que Renzi Copper. Del resto siento que pudo haber sido mejor y espero que el próximo año vuelva Valeria Ayos mucho más con experiencia para que haga un buen trabajo. También tengo que hablar del escenario que por supuesto a mí en lo personal me gustó muchísimo. Me evocó mucho el Miss Venezuela, lo que es por supuesto estas grandes escenografías que nos brindaba el mago de la televisión venezolana Joaquín Riviera. Yo lo comparé de esa forma, me gustó, me pareció súper lindo. Los trajes de opening también estaban espectaculares. Amé cómo salieron esas chicas al escenario con mucha fuerza, en cada una en su presentación. Amé esa dosis de colombianidad, le llamo así, porque nos mostraron un poquito de la cultura colombiana a través de este opening maravilloso que contagiaba por supuesto al público. Así que 20 puntos por esa parte. También el juego de cámaras estuvo muchísimo mejor a lo que fue la preliminar, que fue un asco total, una cagada, vamos a decirlo así. Pero RCN por supuesto mejoró todo esto y los ponches de cámaras estaban perfectos. Me encantó porque podíamos ver a las chicas en todo su trayecto y luego en la pose final en todo el centro. Así que bien por eso, 20 puntos. También tengo que hablar de las producciones musicales que estuvieron excelentes. Me mostraron por supuesto esa parte romántica internacional en traje de gala. También me mostraron una dosis del carnaval de Barranquilla. Me mostraron Colombia, así que estuvo excelente por esa parte. Luego de la presentación por supuesto las chicas salieron al escenario en el desfile de traje de gala. No entendí por qué lo hicieron de esta forma en vez de ser traje de baño y luego traje de gala, pero bueno, quizás a lo mejor también para que todas las chicas tuvieran la oportunidad de mostrar el diseño que había confeccionado, valga la redundancia, su diseñador. Entonces yo me imagino que esto fue para darle una oportunidad a todas y me parece bien. Lo hicieron distinto, unos diseños más bonitos que otros. Por ejemplo, me encantó el total look con el vestido incluido de Buenaventura. Me parece que fue un hit total. Increíble, parecía una diosa de ébano, una diosa africana. El maquillaje, el estilismo, el vestido increíble, o sea, pensaron en todo. También me gustó muchísimo ese efecto sorpresa de Cali con el vestido que salió con una propuesta en seda súper espectacular y luego se lo quitó y quedó con un vestido con brillante, brilli tal. Me encantó también ese efecto y por supuesto el mejor vestido de la noche fue sin duda alguna el de Norte de Santander. Espectacular, un total look
creado y pensado para ganar, para estar en competencia, para no pasar desapercibida. Un color que le quedaba pero supremo, un estilismo maravilloso, un buen maquillaje, amé. Sencillamente el mejor vestido de la noche. Después, primero lo califico así: primero el de Norte de Santander, luego el de Buenaventura y en tercero el de Cali. Los tres mejores vestidos de la noche y con una puesta en escena maravillosa. También tengo que hablar, por supuesto, de la reina Miss Casanare Camila Abella, quien usó un vestido para mí sencillo, nada del otro mundo, pero que a ella le quedaba súper bien, un color que le hacía resaltar su piel. Me encantó el estilismo, que se veía súper guapa, una chica que supo llevar el vestido al escenario con mucha elegancia y lo hizo sumamente bien, no pasó desapercibida porque además es un mujerón. Posterior a esto fue anunciado el top 15, por supuesto entraron 3 chicas por voto del público y el resto de las candidatas por votación y decisión del jurado, con lo que fue la entrevista preliminar y por supuesto la preliminar del día anterior. Y por supuesto todas las favoritas entraron a este top. Todo bien hasta aquí, todo chévere, todo espectacular. Luego de esto vino el desfile en traje de baño. Debo decir que los trajes de baño no me gustaron para nada, se veían baratos, se veían cutres. Y siento que el traje de baño no le favorecía a ninguna, eran como muy pequeños. No me gustaron para nada, no las hacía lucir. Además tenían un escenario tan maravilloso como para lucir unos trajes de baño tan simples y tan desabridos, sosos. El color me gustó. Para todas sí, el color estaba súper lindo. Tengo que hablar de las que destacaron en este desfile en traje de baño. Y por supuesto tengo que hablar de Cali, que salió con una escena maravillosa, como esa niña sale como una gacela estirando sus piernas, fabulosa, muy elegante, dándome rostro, cuerpazo, divina. También tengo que hablar de la representante de Buenaventura, que ella salió a matar. ¡Qué cuerpazo! Dios mío, querido de la vida, perfecta, ella salió a coronarse. Y otra de las candidatas que también salió con buena actitud fue Casanare, que salió con una actitud totalmente distinta a lo que fue la preliminar. Camila Abella salió con un estilismo espectacular que a mí me gustó muchísimo. Me gustó también la actitud y estaba siempre sonriendo. ¿Qué no me gustó? Esa tiradera de besos y esa moviendo las manos como si ella estuviera en un desfile de un patrocinador o si estuviera en cualquier otro lado, que eso a mí no me gusta. ¿Qué me gustó? La actitud que le imprimió y ese cabello cómo se le movía y se veía reina total. Luego el desfile en trajes de baño fue llamado el top 8 y hasta aquí todo bien. Las grandes favoritas se mantienen en competencia, así que ellas se fueron a cambiarse para luego salir al escenario nuevamente, por esta vez otra vez en el desfile en traje de gala y por supuesto con los mismos trajes de gala. Cambiaron algunos detalles que sí en el estilismo y maquillaje de algunas candidatas. Tengo que hablar por ejemplo de Norte de Santander. Mi amor salió con toda la actitud, me encantó esa niña, fabulosa. También tengo que hablar de Buenaventura, se cambió el cabello, ya no llevaba un moño sino lo llevaba de lado. Siento que hubiese preferido el moño, que se lo mantuviera porque eso le potenciaba el total look. Y por supuesto Casanare cambió de estilismo, ya no llevaba este wet look, sino que llevaba el cabello como más en onda, más relajado, incluso se veía mucho mejor. Y tengo que hablar de Risaralda, que esta chica fue denunciada en redes sociales por un diseñador venezolano porque le pidieron, ella y su manager pidieron propuesta de diseño a este diseñador y luego le dijeron que el vestido estaba muy sencillo y que no iban a trabajar con él. Posterior, tomaron ese mismo diseño y lo mandaron a hacer con otro diseñador. ¿Qué les parece? Hubo un plagio allí y hay una denuncia en redes sociales entre este diseñador, la candidata y su manager. Así que no sé dónde va a parar esto. Y pues a mí en este nuevo desfile de traje de gala me encantó y me impactó muchísimo. Nuevamente, Norte de Santander, qué mujer tan aplomada en el escenario. ¡Wow! Increíble, fabulosa. Posteriormente a este desfile, las chicas respondieron a las preguntas. Las 8 semifinalistas respondieron cada una a una pregunta y por supuesto aquí la que me pareció
que la sacó de jonrón completamente fue Norte de Santander, súper aplomada, segura, sin titubear, una buena respuesta. Buenaventura también le hicieron una pregunta difícil y aún así salió airosa. Esperábamos más, por supuesto. ¿De una mala respuesta? En lo absoluto que no. De una buena respuesta. En el caso de Casanare también habló con mucha contundencia. De una buena respuesta. Hubiese esperado un poco más de contenido, pero no tuvo una mala respuesta. Siento que las tres chicas hicieron un buen trabajo, incluso la candidata de Cali. En general las chicas estuvieron bastante bien. En el caso de Risaralda, se traspapeló todita y dio una respuesta súper extraña, se equivocó con una palabra y por supuesto eso le cambia el sentido a la respuesta que ella dio. En vez de decir que, bueno, las mujeres se levantan todas las mañanas por un propósito, dijo que las mujeres se levantaban todas las noches, así que los nervios le jugaron en contra. Y luego de esta ronda de preguntas fue llamado el top 3 sin ninguna sorpresa. Para nadie fue una sorpresa, las tres mejores de la noche. Incluso muchos se sorprendieron porque Atlántico no llegó hasta el top 3, pero lamentablemente no fue su noche. No brilló, un mal estilismo, un mal maquillaje, un vestido que no la hizo lucir durante la noche. Y este top 3 estuvo conformado por Buenaventura, Norte de Santander y por supuesto Casanare. Un top 3 que se veía venir, ya eso se sabía, ya en las redes sociales te comentaba. Ya eran las chicas que se lucieron durante toda la noche y que por ahí se vociferaban que por supuesto iban a estar en este top 3 hasta el final. Y por supuesto la sorpresa para todos es cuando llaman a Buenaventura como segunda finalista, luego primera finalista Norte de Santander y finalmente la ganadora del Miss Universe Colombia es Casanare, María Camila Abella. Ella tiene 27 años de edad, es comunicadora social, presentadora y modelo profesional y por supuesto hace historia en Colombia siendo la primera madre y esposa en representar a su país en la próxima edición del Miss Universo y la segunda después de Guatemala en ser madre y competir por la corona universal. Así que felicidades a María Camila, que se prepare muy duro porque la tiene muy difícil en este Miss Universo, tiene muchas cosas que mejorar para esta edición del Miss Universo, tiene que trabajar muchas áreas que quizás yo veo falencias. Es una chica muy guapa, eso sí, llevan a una mujer muy bella, pero con la belleza no solamente se gana, hay que trabajar mucho la oratoria, que no la tiene, la proyección, el inglés, hay que trabajarlo mucho, hay que cambiarle ese color de cabello que le endurece mucho los rasgos. Me gusta más el color que tenía antes, ese como un rubio caramelizado. No sé, no soy experto, no soy colorista, me perdonan. Y por supuesto, mucha gente ha estado criticando el cuerpo. Yo no voy a estar criticando cuerpo de nadie. Pero sí tengo que ver la parte intelectual, que hay que trabajarla mucho y tiene muchas carencias y hay muchas latinas asiáticas que están muy fuertes en esa área y por supuesto llevar un buen mensaje y no que le construyan un parapeto de proyecto como lo han venido haciendo año tras año rumbo al concurso universal. Así que les dejo a ustedes las conclusiones. ¿Les parece o no les parece bien la reina de Colombia para Miss Universo? Los espero en los comentarios. Yo hubiese preferido a Buenaventura y hubiesen ido con una carta magistral, con una verdadera máxima para el universo, pero bueno, ya les queda a ustedes apoyar a su reina y por supuesto no olviden suscribirse, activar la campanita y regalarme un like y por supuesto también seguirme en Instagram como @soydanielramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.